Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de añoranzas de electricistas, a mitad de mes de julio de 2023, hemos comentado que justamente hace 5 años iniciamos estas añoranzas de electricistas. La idea fundamental es comentar, es describir, sobre todo comentar, o sea, un hecho determinado de la historia del sindicato, de inicios, de mediados de los 60, de los 80, de los 90. Yo diría que básicamente lo más importante que hemos hecho es hablar del siglo XX. En historia es, hay algunas dificultades, políticas sobre todo. Uno va entendiendo estas situaciones, por ejemplo, de manera oficial, en los gobiernos han archivado documentos en resguardo de otro momento. Por ejemplo, en el caso de la extinción, se guardaron documentos durante 12 años porque el tema se prestaba en aquel momento a discusiones fuertes políticas porque incluso muchos de los personajes que estuvieron durante el proceso de extinción de la compañía y donde nosotros interpretamos en realidad es un ataque de la burguesía al Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, otro momento más de la lucha de clases, la burguesía en completo, eh, la burguesía dominante en estos años es la burguesía financiera en México y en el mundo. Entonces, la burguesía financiera se propuso acabar con esta, yo diría ahora a nivel nacional, pequeña fracción del proletariado, porque era la piedra en el zapato. Estuvo de manera constante criticando la política de privatizaciones, la entrega, en especial de las empresas estratégicas, y el ESME tuvo un rotundo un frente unitario en defensa del artículo 27 constitucional, que es el que representa las industrias estratégicas, los recursos naturales estratégicos del país. Y estuvo defendiendo desde la primera ocasión en que intentaron entregar a la burguesía y a la burguesía industrial y financiera esos recursos estratégicos. Hasta ahí, por ejemplo, puede uno más o menos comentar y uno entiende esos problemas que se pueden tratar o no, y por eso el gobierno guarda expedientes. En nuestro caso no somos el gobierno, por supuesto, pero los ánimos políticos contemporáneos están todavía vigentes. Eh, Podríamos decir que los personajes de un momento dado están presentes y que
en el choque contemporáneo hay problemáticas eh, de que si uno apoya en este choque de fracciones a unos o a otros. El caso de, por ejemplo, durante toda mi historia de vida, historia académica, historia política, yo he estado apoyando siempre al Sindicato Mexicano de Electricistas. Si se revisa mi actuación, podría decirles que estuve eh, especialmente interesado en las áreas de la Secretaría de Actas y Acuerdos, porque ahí se guardan todas las actas de asambleas desde 1914 a la fecha. Y entonces mantener un contacto vivo, vigente, con quien ocupara la Secretaría de Actas era importante. En educación y propaganda por dos causas. Por querer impulsar siempre la Escuela de Cuadros, por una parte, que es el área correspondiente a educación y propaganda, y la revista Lux, que es el área correspondiente donde difunde uno, donde promueve, donde lee documentos importantes o incide uno de alguna manera con artículos en la revista Lux. Entonces, esos serían mis dos frentes. Por supuesto, la Secretaría del Exterior, la Secretaría General. Y de alguna manera siempre les dije, soy un estudioso, soy un académico, independientemente de los comités que hubo o de los secretarios generales, mantuve este carácter y hubo un secretario que me ofreció que escribiera una evaluación, un balance de sus años de gestión sindical y me quería pagar y le dije, no, yo si escribo lo que investigue, lo que resulte. Mi punto de vista es, digámosle así, científico o bien histórico en la cuestión de que según los documentos, los efectos, los estudios económicos y sociales que resulte, diré lo que me indique esos asuntos. Pero eh, sindicalmente o políticamente es muy difícil decir que uno, como lo dije yo, es académico. Termina uno por apoyar una postura u otra. Es muy complicado, sobre todo en el ESME, porque todas las historias están entrelazadas. Hoy les digo, hay un frente y que yo debería de decir, la historia del ESME es la historia de lo que podríamos de llamar la estructura político-sindical y los otros. La oposición, que no disidencia, eso lo he enfatizado mucho, la disidencia es justamente la que se da dentro de la organización. Los de fuera, por algún motivo u otro, son los de fuera y es una oposición o un grupo de presión externo. Estas sutilezas, que no lo son para mí, pueden significar interpretaciones políticas más que resultados de investigación histórica. Por eso hablo de lo del gobierno. Como hay problemas políticos recientes, cuando uno trata esos temas, empiezan los problemas políticos de confrontación, de querer encasillar a uno en una postura. Justo lo que trato es de hablar de la historia del ESME. Y para no tratar asuntos de este tipo, para que no se entiendan, en ocasiones no digo nombres o en ocasiones porque hacen uso indebido del proceso histórico, como el caso que he relatado de
uno que se apellida como yo, un tal César Sánchez, que trabajó en el taller eléctrico y que hace un uso indebido de documentos, como el presumir que él descubrió un artículo muy importante de Ernesto Velasco que hemos usado hace 2 meses en Añoranzas Electricistas sobre cómo debe de ser un buen sindicalista. Y él presume, se afana, se ufana de que lo descubre, cuando en realidad apareció el momento que descubrimos la existencia física, los 4 tomos de el periódico Rojo y Negro de 1915 y 16. No descubrió nada. Está en 3 ediciones que se hicieron por parte del Comité Central y de los 4 números de Rojo y Negro. Es más de una edición que yo preparé con una presentación, una introducción a la temática y la transcripción completa de los 4 números. Les digo, toda la historia del sindicato, toda la historia de los comités centrales, toda la lucha del ESME, cuando las fuerzas están contrapuestas, se puede complicar. Entonces, no quiero calentar de más los ánimos, sé que es un momento importante y prefiero relatar la historia previa al 11 de octubre. Bueno, esa va a ser mi fecha límite. Voy a tratar hasta el 11 de octubre. Por ejemplo, les quiero presentar el mes próximo un artículo que salió publicado, lo llevé a un congreso de historiadores y después salió publicado. Tengo un documento, por ejemplo, estuve escribiendo para un suplemento de la jornada llamado Jornada Laboral y ahí escribo de las elecciones puntualísimas del último periodo de Jorge Sánchez García, donde analizo las posiciones y los grupos políticos que están presentes. Entonces, es una situación delicada y, digamos, mantendré esta postura de que mi fecha límite sea esta, la extinción. Me queda claro lo que es y por qué tenemos que tratar el asunto. Va un ejemplo, la década contra la ley de Ernesto Zedillo para privatizar, fue enarbolada la lucha permanente desde el ESME por un comité central que hoy puede decirse no es nombrable, pero todavía de esa época podríamos hablar. En fin, es delicada la situación de la historia. Es cuando yo comento que debe de instalarse la escuela de cuadros, lo estoy haciendo con el motivo del artículo que estamos leyendo, de Breñal Vírez sobre los frentes, perdón, no lo logré, sobre los frentes, los 4 frentes que propone, estamos de acuerdo y he señalado, nos quedamos justo en el frente gubernamental. Previo a esto he dicho que la escuela de cuadros debería de crearse, que debe plantearse una escuela de cuadros en cada una de las divisiones, que desde ella deberemos de forjar la historia de cada división y que podríamos tener 12 escuelas, 12 formación de cuadros sindicales, eh, porque hay 12 divisiones sindicales. Es cierto, la centralización ha causado daño en el país como en el ESME, y bien podríamos tener entonces esas escuelas
de formación de cuadros sindicales. Probablemente se podría decir que en la Alameda o en eh, Temascaltepec la escuela podría funcionar eh, cada 4 meses, porque la población de trabajadores que existe es poca, o bien que incluso jubilados y trabajadores en activo no hay tanta población electricista. Podemos argumentar mucho al respecto, pero sí se podría hacer la escuela de cuadros. En otra ocasión habíamos comentado que, por ejemplo, en Necaxa, incluso muchos compañeros que trabajaban en ella no conocen todos los centros de trabajo, no conocen Patla, no conocen Tepeshi, no conocen justamente la planta central de Necaxa, y hay instalaciones eh, muy bien realizadas desde el inicio de la propia Necaxa en la mesa. Hay eh, instalaciones que pueden permitir que estén 3, 4, 5 días los compañeros, y que en una de las casas que había de los ingenieros, está acomodada justo para funcionar de manera de este tipo de capacitación, entrenamiento o de escuela de cuadros sindicales. Hay muchas ideas al respecto y podría estar funcionando. Y como es una iniciativa, puedo estar insistiendo constantemente en esta idea. Como también usar, como antes y como lo estoy haciendo, la revista Lux, porque en la revista Lux hay documentos muy, muy importantes, como les digo, este posicionamiento político de Francisco Breña Alvírez, que le llamó programa de trabajo o nuestra tarea, porque da claridad de las interpretaciones de cómo debe de funcionar el sindicato y de la política que debe de seguir. Entonces, la propia revista Lux debe contener documentos, debates, artículos. Hubo un tiempo que creo que donde más se resalta es en esta época y en 1972, donde aparecen artículos marxistas. Aparece, por ejemplo, el plan quinquenal de la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, que vale la pena discutir, que vale la pena comparar, de una propuesta de desarrollo social para los soviets rusos, todavía en ese momento los soviets rusos. El marxismo, el socialismo, es un tema fundamental, está en los estatutos y podrían servir. Entonces, revisar la revista Luz que nos permita esto, qué documentos hay, cómo se trata el marxismo, qué es la izquierda. Falta una crítica fundamental desde la Revolución Mexicana, porque fue una revolución democrática burguesa, es una revolución burguesa propiamente. No fue una revolución social, mucho menos socialista. Entonces, lo que tenemos establecido en el país de manera contundente, especialmente desde la Revolución Mexicana, es el capitalismo. El poder fundamental del Estado mexicano o de los gobiernos revolucionarios, por revolucionarios, es apoyar al capitalismo, en franca contradicción contra la clase trabajadora, contra la clase obrera. Todos los gobiernos postrevolucionarios tienen esa característica. Y tendríamos que ver si tenemos artículos de esta interpretación socialista para crear el debate sobre la crítica fundamental al capitalismo o la crítica fundamental a los gobiernos procapitalistas. Esto lo mencioné la vez pasada. Y por último, el estudio de la industria eléctrica y el estudio de las políticas especialmente dedicadas, antes hubiéramos dicho a compañía de luz, hoy podríamos decir a la zona central, porque seguimos pensando que la zona centro es la materia de trabajo del Sindicato Mexicano Electricista y se puede discutir esto.
Bien, en ese sentido continuamos pues con la historia poco a poco, lentamente, de más de 100 años del ESME, porque son demasiados años, demasiada historia, demasiados momentos donde se puede cristalizar y ver esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Insisto, estamos revisando un documento que fue presentado cuando es electo por primera vez a la Secretaría General Francisco Breña Alvírez y que él revisa 4 áreas de lucha, de claridad y de estudio. El frente interior es el análisis de la propia organización y saber cómo están. Resalta que él diga que el sindicato no ha logrado destruir o acabar el egoísmo como ideología dentro del ESME. Es uno de los objetivos centrales. El mismo egoísmo que el propio Ernesto Velasco mencionaba en Rojo y Negro en 1916. El segundo frente, les digo son 4, es el intersindical, las relaciones del ESME con otras organizaciones. El tercer frente es el ESME y la Compañía de Luz, el frente patronal. Y el último frente es el gubernamental, que es el que vamos a empezar a leer y al que tiene uno que caracterizar de manera clara. Su forma de interpretar es la siguiente. El frente gubernamental. ¿Qué actitud, se pregunta Breña Alvírez, qué actitud debe asumir el sindicato frente al gobierno, especialmente frente a las autoridades del trabajo? Tenemos en este frente 2 clases de enemigos, los accidentales y los necesarios. Esta es la idea de revisar este tipo de documentos, porque primero, y eso es lo más complicado del tema, es que sepamos un poco de historia nacional y que sepamos que en 1935 el gobierno que ya tiene, perdón, el gobierno que tiene el poder en ese momento, en 1935 es Cárdenas. Lázaro Cárdenas llegó al poder. Asume, ay, perdón, no sé qué comezón tengo. Asume la presidencia y le va a corresponder aquí. Entonces, ¿podemos o no comparar el gobierno de entonces? Nos queda claro qué tipo de gobierno es, qué está sucediendo en el país en 1930 y cuál es la historia reciente del ESME. He comentado en los 2 anteriores añoranzas esta situación de contexto del ESME. Y el punto es si recordamos esto o no. Es lo complicado de las clases, de la descripción histórica del ESME, porque tenemos que tener claro el, la historia del país, como en este caso del gobierno. El gobierno previo, los 3 gobiernos previos estaban determinados, dominados por Plutarco Elías Calles. Había gobernado, había sido presidente y se comenta históricamente que los 2 posteriores a Calles fueron controlados, dirigidos, organizados por el propio Calles. Se llamó el triunvirato. Y Cárdenas apenas empieza y empiezan las posturas contradictorias, duras, eh, para deslindarse. Entonces tenemos que pensar en este gobierno que propiamente está en proceso. Y el debate interno del gobierno
se está dando. Y en este sentido, ¿cómo entender a los enemigos del gobierno accidentales y a los enemigos del gobierno necesarios? Veamos y a ver si lo logramos. Un gobierno no existe en la realidad física. Es una palabra, una mera palabra. Si el gobierno como tal o el Estado como tal no se conoce. Conoce uno a los personajes y las instituciones. Dice, continúa Breñalvídez, una palabra que sirve para designar algo que sí existe. Ese algo que sí existe es un conjunto de individuos encargados de dictar, aplicar y hacer cumplir eso que llamamos leyes. Pues bien, entre ese grupo de individuos que llamaremos funcionarios públicos hay unos que las dictan bien, que las aplican bien y las hacen cumplir bien. Y hay otros que buscando su interés personal, las dictan mal, las aplican mal y las violan en vez de hacerlas cumplir. En este último grupo, es decir, de los que actúan mal, están nuestros enemigos llamados accidentales. Accidentales porque no es necesario que sean tontos o venales o arbitrarios, sino que depende de las circunstancias de cada caso y de las características de cada funcionario. Las leyes, por su parte, son un conjunto de mandatos y prohibiciones obligatorias para todas las personas que se aplican. Es decir, en México hay un conjunto de leyes que mandatan, que tenemos que cumplir o que prohíben cosas y son obligatorias. ¿Por quiénes son dictadas las leyes y a quién y a qué tienden? Dice Breñalvídez, siempre que son dictadas por la voluntad de la mayoría de la colectividad, ¿de qué se trata? Y se supone que tienden al bien de esa mayoría. Entonces, podemos decir, si tratan el bienestar de la mayoría, es una buena voluntad. En el sistema capitalista, aclara Breñalvídez, la realidad es distinta y nos lo dice con toda claridad. Les voy a poner mejor el texto para que vean lo que está marcado con letras negritas. Las leyes son dictadas por una pequeña minoría que tiene la mayor parte del poder en sus manos y tienden al bien y provecho de esa minoría. Y es ahí donde uno busca. Y lo primero que diría yo en el momento de Cárdenas, ay, permítanme, oh, caray. Las leyes han sido dictadas por la minoría callista, es decir, diputados y senadores que están en las cámaras son de formación y están navegadas a Plutarco Elías Calles. Y por eso dice que las leyes han sido hechas y dictadas, formadas por la mayor parte del poder que está en sus manos, es una minoría y tienden al bien y provecho de esa minoría. Igual podríamos preguntarnos ahora, si tienden al provecho de la minoría o al provecho de la mayoría. Continúa Breñalvídez, no quiero decir con esto que las leyes capitalistas
ignoran completamente el bien de la mayoría o tienden necesariamente a perjudicarla. Lo que quiero decir es que la ley capitalista en su conjunto tiende a buscar el máximo provecho que puede obtener la mayoría privilegiada, sin sobrepasar al máximo de explotación que puede hacer soportar a la mayoría oprimida. Es decir, en algo ayudan, en algo colabora con la mayoría, no puede destruirla, no puede acabar con ella, pero la mantiene oprimida. Tomando en cuenta la cantidad de poder que tiene una y otra, es decir, la mayoría y la minoría tienen cantidad de poder. Es decir, las leyes dependen de esa correlación de fuerzas entre la mayoría oprimida y la minoría privilegiada. Más claro, dice, más claro, camaradas, mientras más fuerte y organizada es la clase burguesa, el embudo de la ley capitalista es más ancho para ella. Mientras más débil y desorganizada es la clase trabajadora, más estrecha es la punta que le corresponde. Esto lo hemos comentado, por ejemplo, con la extinción. Todos los beneficios estaban en la minoría privilegiada que caracterizamos como burguesía financiera y todas las privatizaciones se hicieron dictando los intereses de la burguesía financiera. Y señalo como uno de los puntos claves que te calco ahora es todo el ahorro interno de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, les fue entregado a través del mecanismo institucional SAR y de las AFORES. Todo el ahorro interno de la mayoría del pueblo trabajador está en la burguesía financiera a través de las AFORES y las aseguradoras. Eso marca un poco lo que se está comentando aquí. Una ley en provecho de la minoría privilegiada, una ley en detrimento de los intereses de la mayoría. Continúa Breñalvírez. Pero la ley capitalista que encarna la conservación del régimen capitalista es como él, necesariamente un embudo. No puede ser un tubo. Es un embudo donde hay una punta cerrada y una entrada amplia. Debido a esto, perdón, el gobierno de un país capitalista como el nuestro permite la propiedad privada de la tierra y de sus recursos naturales. Perdón, tienen que ser, tomando en su conjunto, enemigos de la clase trabajadora. Es decir, el gobierno que se beneficia apoyando la propiedad privada de tierra y de los recursos naturales es enemigo de la clase trabajadora. Y será tanto más nuestro enemigo cuanto menos restricciones imponga a esa propiedad privada. ¿Qué puede hacer el sindicato frente a estas dos clases de enemigos? Aisladamente no puede hacer nada. No puede hacer nada contra sus enemigos accidentales y completamente nada contra sus enemigos necesarios. No puede hacer nada contra el régimen. Si el sindicato tropieza con funcionarios venales y se niega a seguir la práctica de untarle las manos
o no se encuentra en condiciones de hacerlo, lo más seguro es que pierde el pleito. Si se arriesga virilmente a denunciarlos, lo probable es que pierda el pleito y todos los que le sigan. Si es víctima de arbitrariedades, no tiene fuerza para oponer la violencia a la violencia, y si se atreve a hacerlo, tras cornudo apaleado. Tendrá pues que tener listo un poco de aceite para que se mueva la maquinaria oficial y sufrir sin rechistar los golpes que le alcancen. Fíjense lo que dice aquí. Acabamos de recibir uno de ellos, me refiero al sindicato de paja formado en el vapor por el vividor Juan Miranda, cuyo reconocimiento fue arbitrariamente otorgado por el Departamento del Trabajo, el Departamento Federal del Trabajo, sin siquiera haber tenido la elemental cortesía de llamarnos y escucharnos. Recuerdan que le estaba comentando que esto acaba de suceder, que surge de la primera división que hubo en la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, y que de ahí el subsecretario general de Tepoztepec aprovecha para decir: queremos, en la revisión del contrato del 34, quiere él tener su propio contrato en Tepoztepec y firmar como sindicato en la división. Y comenta Breña Alvírez, le dieron el aval en el Departamento del Trabajo. Entonces todavía no se llamaba Secretaría del Trabajo, sino Departamento Federal del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social aún no se formaba. Pudiéramos decir que el propio nombre Departamento del Trabajo subsistía desde tiempos de Madero, que fue el que creó el Departamento del Trabajo. Bueno, se le da reconocimiento o la nota a Juan Miranda sin considerar la opinión, la circunstancia de que era una división del ESME y sin preguntar nada al ESME. Contra sus enemigos necesarios, contra un gobierno capitalista, el sindicato aislado no tiene más remedio que el que aconseja el padre Ripalda. Contra las malas tentaciones, el mejor de todos es huirlas. Padre Ripalda, un viejo conocido de entonces, todo el mundo hablaba de él, es como el manual de Carreño que dictaba la buena conducta en todas partes y en las sociedades y en las reuniones, y el padre Ripalda que daba los buenos consejos. Entonces, si tienes una mala tentación, huye de ella. Entonces, no puedes en ocasiones oponerte a todo el gobierno. Un sindicato bien unido, disciplinado y con dirigentes honestos y capaces, como quien dice un sueño, para Breñalvírez reconoce que es complicado, como quien dice un sueño, ese sindicato es el que mayores probabilidades tiene de poder entenderse directamente con el patrón y obligarle a respetar sus compromisos. Tan lejano como ustedes quieran, ha de llegar el día en que sea fuerte y capaz de encarar con el patrón máximo y obligarlo a él y al gobierno a cumplir sus ofrecimientos. Como todos sabemos, en 1935 y 1936 llegaron las condiciones para el ESME, enfrentando a la minoría
privilegiada del gobierno de Calles Claro, unidos a la política del gobierno, porque Cárdenas lo que hizo es enfrentar directamente todas las acechanzas de Calles y expulsarlo del país para marcar límites, para marcar distancia. Y lo logra tras un llamado que hizo el ESME a todos los sindicatos para oponerse a la política obrera del antiguo régimen de Calles. A través del, todavía no podemos narrarlo en la lectura de aquí porque es enero-febrero de 1935. A los pocos meses, en julio, el propio Breña Alvírez va a convocar a la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, que va a ser el organismo político a través del cual se van a oponer a las fuerzas del, como dice aquí, a las accidentales y las derrotas, para quedarse con las fuerzas enemigas necesarias. Bien, esta es su perspectiva y, como sabemos, a través del Comité Nacional de Defensa Proletaria, el ESME va a lograr esos objetivos, enfrentarse primero directamente a los enemigos de la clase trabajadora, representados por el viejo régimen de Plutarco Elías Calles y Luis N. Morones, en la CROM, para limpiar de los malos funcionarios al gobierno y quedarse solo con los enemigos necesarios. Esos fueron sus cuatro frentes. Sin embargo, postula esta premisa: organización y disciplina dentro de el ESME. Como apuntábamos al hablar del frente interior, nos lo había anunciado al inicio de la lectura, la tarea fundamental, la más urgente e inmediata, es crear una organización y disciplina internas en nuestro sindicato. Dicho en otras palabras, debemos principiar por construir un verdadero sindicato. Nuestra desorganización e indisciplina son tales que no existe prácticamente más deber para los agremiados que pagar sus cuotas sindicales. Todo el mundo cree en el ESME que pagando tu cuota, ya, cumpliste. Cumplido este deber, gracias a que la misma empresa lo descuenta, es decir, ya nadie va a pagar voluntariamente. Habíamos comentado que recién en la contratación de 1934 se logra la cláusula que va a permitir que el ESME reciba directamente con descuento de los salarios de todos los afiliados, Recuerde que el 100% de afiliados todavía no eran todos los trabajadores, había un pequeño porcentaje que no estaba afiliado. Bueno, dichas cuotas las descuenta de los salarios. Algunos de nuestros sindicalizados se creen ya con el derecho a que todo el comité se ponga al servicio individual, personal de cada uno de los trabajadores, solo porque les descuentan sus cuotas. Piden esos trabajadores que se les atienda inmediatamente a la hora que mejor les acomoda y murmuran o aún calumnian, velada o abiertamente, si no quedan satisfechos. Existe un pequeño grupo que no ha cesado de atacarnos, no frente a frente, sino bajo cuerda, asusando a elementos irresponsables por medio de la calumnia y de la intriga, en cuantas oportunidades pueden aprovechar. Todos y cada uno de los componentes del actual comité no solo estamos dispuestos a comparecer ante la Comisión Autónoma de Justicia, se llamaba ante la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, para responder a cualesquiera cargos que
que se nos hagan, sino que pedimos a nuestros detractores tengan el suficiente valor civil para exponer sus acusaciones frente a frente, pero advertimos que electos por mayoría no abandonaremos nuestros cargos, sino cuando esa mayoría nos retire su confianza. No porque tengamos el menor interés en conservar una carga que es cada día más pesada, sino porque hemos aceptado una obligación y, bueno, debemos cumplir con ella. Han aceptado la obligación, el cargo y deben de cumplir con el cargo. Como por otra parte, entre nuestros deberes, ay, no se disculpen, ¿eh? Bueno, por otra parte, entre nuestros deberes no figura el de soportar cuanta calumnia y desahogo les venga en gana a determinados individuos. Haremos la consignación de los casos a la comisión respectiva. El remedio permanente a situaciones como esta consiste principalmente en unos buenos estatutos. Tan pronto como terminemos de liquidar los puntos colectivos pendientes con la empresa, emprenderemos sin pérdida de tiempo la tarea de reformar y mejorar nuestros estatutos que deben ser para nuestro sindicato lo que la Constitución para el país, la ley suprema. Necesitamos unos estatutos hasta donde sea posible claros, prácticos, precisos y completos. Acababan de tener una revisión de estatutos en 1933 y reconoce, parece ser que el comité en pleno, que eran insuficientes, que había que precisar más. Recordemos todavía que para estas fechas las asambleas ordinarias eran cada 8 días y la población sindical estaba creciendo. Y en perspectiva sabemos que se logran los nuevos estatutos y en julio de 1936 se logra la mejora al 100% del contrato colectivo de trabajo. Por eso dice, unos estatutos que avancen respecto a los anteriores como el actual contrato colectivo avanzó respecto a los pasados. Unos estatutos que hagan posible que el sindicato use el poder que le concede el contrato colectivo y al mismo tiempo que impida de manera efectiva el abuso de él. Unos estatutos que permitan proteger a los sindicalistas sinceros y castigar a los vividores del sindicalismo, que concedan poder a los dirigentes, pero que les exijan responsabilidades. Unos estatutos que hagan valer los derechos de los miembros del sindicato, pero que también establezcan sus deberes y fijen las sanciones para los infractores. Cuento, le dice a la Asamblea, cuento con el apoyo de ustedes, camaradas, para llevar a cabo esta tarea tan urgente como difícil. Frente a la calumnia constante de, como dice él, unos vividores, es que no hay manera de exigir obligaciones y disciplina. Ya para esto tendríamos que hacer una añoranza para comparar los estatutos de 1933 contra los estatutos de 1936. Y recordaba yo del establecimiento de las asambleas de cada 8 días, porque uno de los grandes cambios que va a haber es precisamente ese punto. A partir de los nuevos estatutos de 36, solo va a haber 3 asambleas
ordinarias, 3, 2 de informes en julio y diciembre, que además eran informes que todo mundo llegaba desde las divisiones, el subsecretario general y todos los miembros del Comité Central, que en ese momento diríamos eran pocos, 7, y que del cargo más pequeño como miembro de la Comisión de Hacienda hasta el secretario general, perdón, todos presentaban su informe a la Asamblea por escrito y frente a los compañeros en la Asamblea Ordinaria que va a ser. A partir de esto se inaugura que la política sindical del ESME y a la fecha se va a elaborar, a dirigir y a dirimir a través de asambleas generales extraordinarias. Antes eran contadas las asambleas extraordinarias. ¿Por qué? Pues porque había asambleas cada 8 días. En cambio, a partir de 1936, los estatutos marcan que la política, o sea, todas las tareas que vinieran, todos los asuntos de relaciones con otros sindicatos, de la elaboración del contrato colectivo, van a ser a partir de asambleas generales extraordinarias. La nueva política sindical vive, se recrea a través de esas asambleas extraordinarias, mientras solo hay 3 ordinarias, 2 de informes y una electoral. La electoral es justamente también en julio. El comité se elegía cada año en diciembre y a partir del cambio se va a hacer cada 2 años. Una duración del comité de 2 años es un comité pequeño y además se va a elegir por mitades. En todo este tiempo podríamos decir que esta nueva política sindical mantiene la vigencia de movilizar, de estar revalidando cada año la mitad del comité. Entonces se mantiene la elección anual con duración de 2 años a partir de mantener un comité pequeño, incluso dividido, para reforzar, revalidar la política sindical. Entonces, bueno, un día haremos, si me permiten, para reforzar el punto que ahorita trata Breña Alvírez, de tener unos buenos estatutos, de hacer 1 o 2 añoranzas. Una, con la revisión de los estatutos de 1936, que en general se mantuvieron hasta la fecha, excepto por que en el periodo de Juan José Rivera Rojas fueron modificados de manera notoria en contra de la mayoría. Pero en fin, es otro asunto. Quizá lo que tengamos que ver entonces es el estatuto de 1936, el estatuto de Rivera Rojas y el estatuto de 1956 con Agustín Sánchez de Lí y sacar nuestras conclusiones. Pero bueno, el punto es, los estatutos de 1933 considera Breña Alvírez que no son buenos. Con unos buenos estatutos que vendrán a ser como el armazón y el nervio de nuestra estructura sindical, todas nuestras tareas y nuestras luchas quedarán grandemente facilitadas. Podemos hacer comer a los egoístas los frutos de su propio egoísmo. Podremos expoliar a los apáticos e indolentes y castigar a los vividores y proteger a los camaradas de veras. Considera que los nuevos estatutos van a acabar con el egoísmo. Se va a acabar la apatía,
Nada más nos falta saber si también se va a enseñar, porque era su otra medida, enseñar, enseñar y enseñar. Dice, continúa, recuerden esto porque lo marca en negritas. Podremos hacer comer a los egoístas los frutos de su propio egoísmo, podremos expoliar a los apáticos e indolentes, podremos castigar a los vividores y proteger a los camaradas de veras. Con unos buenos estatutos no se volverán a presentar los vergonzosos casos del tabulador, de los Miranda, de los préstamos a rédito, a los trabajadores con dinero que es propiedad de ellos mismos, etcétera, etcétera. Fíjense lo que comenta aquí, que se nos olvidaba mencionar como uno de los problemas internos. Había en cada departamento, no sé si generalizando, pero supongamos cada departamento había compañeros que les prestaban dinero a sus camaradas, a sus propios compañeros de trabajo, y se estaban enriqueciendo ellos solos, vividores del dinero de los camaradas. Entonces, se iba a acabar con eso. Y lo más que sucedía es el caso de abusar del tabulador y que surgieran enemigos internos como Juan Miranda en Tepustepec. Tan excepcional, continúa Breña Alvírez, tan excepcional como es en nuestro país la potencia de las compañías a las que prestamos nuestros servicios, así puede ser la fuerza y resistencia de nuestro sindicato bien organizado. Pocos de nuestros agremiados se dan cuenta de hasta dónde podría llegar un verdadero sindicato mexicano de electricistas. Sobre la base de unos buenos estatutos, podemos constituir un núcleo fuerte, sólido, fraternal de trabajadores, capaces de hacer respetar todos y cada uno de sus derechos y de cumplir con todas y cada una de sus obligaciones. Ha de llegar el día en que podamos constituir una verdadera unidad sindicalista y no como hasta ahora, y eso me duele decirlo, camaradas, pero es la verdad, un montón de sindicalizados, de esos que creen, eso lo agrego yo por supuesto, de que si pagas tu cuota, punto, ya cumpliste. No tienes derechos, no tienes obligaciones, puedes alardear, puedes insultar, puedes calumniar. Y recordemos efectivamente que la crítica se traduce en los nuevos estatutos. Todo mundo puede abiertamente criticar al comité, la política sindical o incluso especialmente a uno de los secretarios o al propio secretario general, siempre y cuando criticas, digas tu nombre y tu número de trabajador. Pueden hacer periódicos, volantes, notas que circulen durante las asambleas o en toda la organización, siempre y cuando no sean críticas, calumnias, sin responsabilidad. Si le vas a decir su verdad a Francisco Breña Alvírez, se la dices poniendo tu nombre y tu número de trabajador. A partir de entonces surgen de verdad volantes en toda la organización, fueron muy valiosos contra cuando se inicia el movimiento de Verónica, en los años 70 que yo llegué al ESME, había una proliferación increíble de hojas impresas por compañías, de periódicos internos. Yo podría decir que los departamentos de trabajo
más grandes como, por ejemplo, construcción, o en el caso especial yo conocía a dibujo o de oficinistas varios que tenían su propio periódico y con 5, 8, 10 compañeros aparecían los nombres y su número de trabajador, de tal manera que se evitaron los anónimos, pero se mantuvo la discrepancia, la disidencia, la creación de grupos, grupos políticos o grupos sindicales o corrientes sindicales que podían opinar de cualquier aspecto de la política nacional, de la política del comité, de la política oposición del secretario general. Eso sí es cierto, se agrega en los estatutos de 1936 y no se va a perder la creación de grupos sindicales abiertamente opositores o disidentes al Comité Central, siempre y cuando se reconozcan como tales bajo su nombre y número de trabajadores. Quedan incluso más claros en los estatutos de 1956. La esencia de la democracia sindical con derechos y obligaciones implican que haya grupos, que haya disidencia, que haya oposición y el estatuto permite, favorece e impulsa la creación de la disidencia. Esto es una gran modalidad porque Juan Miranda, desde Tepustepec, maniobró, calumnió y trató de que propiamente el interés hubiera sido de cada división se independizara de la organización sindical. Disciplina, organización, democracia sindical. Esto que dice aquí va a quedar marcado en los estatutos de 1933. Y va a terminar, perdón, al tiempo que se nos acaba la hora de esta añoranza de electricista, el artículo o el informe, la propuesta de programa de Breña Alvírez termina. El sindicato es la piedra de construcción de la sociedad futura. Con sindicatos bien disciplinados y conscientes de sus deberes de clase, y solo hasta que esos sindicatos existan, será posible emprender y triunfar en las tareas magnas. La unificación efectiva de la clase trabajadora, el derrocamiento del régimen capitalista y la implantación de una base económica sólida y apta para el desarrollo de la vida verdaderamente humana. Repito, este sindicato del que está proponiendo como tarea Breña Alvírez va a permitir cuando se establezca en cada empresa o como cada organización de trabajadores, va a permitir el triunfo magno, la tarea magna, es decir, la unificación efectiva de la clase trabajadora, de toda la clase trabajadora del país. Por lo mismo, el derrocamiento del régimen capitalista y la implementación de una base económica sólida y apta para el desarrollo de la vida verdaderamente humana en el socialismo. Y termina. He dicho, compañeros, de verdad, este documento es muy importante. Hay que estudiarlo, hay que releerlo, hay que discutirlo. Y al final dice, si logramos sindicatos como los que nos hemos propuesto, lograremos llegar al socialismo, donde la vida humana se desarrolle económica, sólida y apta. He dicho. Yo le agrego, bueno, aquí acaba el documento, me parece de verdad un documento especial, un informe, un proyecto de tarea sindical, de programa de trabajo político en el sindicato, que es fundamental estudiarlo, discutirlo y ver si en la actualidad
tendríamos que modificarle cosas o tal como está ahí, tendríamos que trabajar en la propuesta que nos propone, con organización, disciplina, sin apatía, con derechos, con obligaciones y siempre capacitándonos para ese logro. Bueno, yo le agrego aquí otro documento que encontré que fue eh, escrito eh, un año antes. Qué curioso, no le puse la fecha. Pero bueno, hay un documento donde de alguna manera un año antes trabaja sobre el tema y le llamó el factor primordial de la victoria. Cuando lo revisé en la revista Lux, estaba y con una nota que marcaba directamente que era la segunda parte. No he logrado encontrar la revista previa de, eh, este es de septiembre de 1934. No tengo la colección completa de 1934. Tengo que ir a la biblioteca del ISME para buscar que esté el tomo completo de 1934 para encontrar la primera parte de este artículo. Pero, insisto, trata ya más o menos de esto. Dice que están alejados los del ESME, que hay pedantería, que hay cobardía, que hay egoísmo. Habla de los defectos del obrero y propone y está en varios tópicos lo que uno debe de pensar para remediar las cosas, lo que el otro ha de hacer, las escuelas y los maestros, tanto en México como en el ESME, una crítica muy fuerte a la guerra. Por ejemplo, no queremos armas, queremos libros, no queremos cuarteles, queremos escuelas, no queremos soldados, queremos maestros. La autoeducación de la clase obrera es el último de sus temas. Y les digo que lo dejo en el documento porque es muy importante ver la, la postura de un año antes de llegar a la Secretaría General. Pongo un anexo de cómo fue el tema del aumento de la cuota sindical para que todos lo tengan claro. Eh, Pongo el programa y la asamblea donde se discute y un volante que todo el mundo debería de llenar para aceptar la cuota sindical. Uy, miren, acabo de descubrir que, que no se ve bien el volante, lo tengo que bajar, que era la aprobación individual, como marcaron los estatutos, para aceptar, no solo aprobado por la Asamblea General, sino firmaban este, este voto responsable y con derechos. Yo, Víctor Sánchez, del Departamento de Dibujo, División de F, apruebo, y aquí está el artículo que aprobaba, que va a ser el 1% del monto del salario, lugar, fecha y firma. Una editorial de la revista Lux sobre el aumento de cuotas. Les digo, esto lo agrego como anexo al documento de Breña Alvírez. Así es que en cuanto pueda se los distribuyo y a todo el mundo le digo muchas gracias
Esta fue otra añoranza de electricistas en el 5º aniversario de las añoranzas de la historia contada por su servidor Víctor Sánchez. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias por hoy, por los 5 años y por los próximos meses o años que podamos continuar con estas añoranzas de electricistas. Hasta pronto.